A rockear jugadores, esta noche nosotros, te encontramos justo cuando bajas el volumen del mundo real y subes el del viento de Belén, ese viento que parece arrastrar historias viejas como parches sin instalar. Estás a punto de caminar por un recuerdo que nunca jugaste, una misión descartada de The Witcher 3 que hablaba de un pato gigante, y sí, suena exactamente tan absurdo como cuando alguien dice que solo fue una partida más a las 3 de la mañana. ¿Te imaginas a Geralt entre juncos y barro, frunciendo el ceño ante algo que probablemente no sobrevivirías a enfrentar con un mando en la mano y sueño acumulado en los ojos? Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Deja un comentario diciendo desde donde estás mirando y la hora local. Hay algo tranquilizador en saber que alguien más también está intentando dormir mientras escucha sobre monstruos improbables. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Tú avanzas por Belén con pasos lentos, casi para no despertar al pantano. El barro se pega a las botas como si el juego quisiera recordarte que aquí nada es elegante, ni siquiera las ideas descartadas. Sabes, como hecho ampliamente conocido, que The Witcher 3, Wild Hunt es famoso por su densidad narrativa, por misiones secundarias que superan a campañas completas de otros juegos. Lo curioso es que esa fama existe a pesar de todo lo que quedó fuera. Y ahí, entre líneas de código borradas y documentos de diseño olvidados, flota el rumor del pato gigante, una criatura tan fuera de lugar que parece un meme antes de que los memes dominaran los foros. Te detienes junto a un lago inmóvil. El agua refleja un cielo gris que parece renderizado a propósito para que bajes el ritmo cardíaco. Aquí es donde el rumor dice que habría comenzado el contrato que nunca existió. Los jugadores todavía debaten si incluir criaturas abiertamente cómicas habría roto la inmersión o si, por el contrario, habría reforzado el tono de cuento oscuro que siempre ha convivido con lo absurdo en la saga. Tú inclinas la cabeza, como cuando lees un hilo demasiado largo en Reddit y no sabes en qué momento se fue de control. Hay una curiosidad excéntrica que pocos mencionan, en el folclore europeo, especialmente en cuentos eslavos, animales sobredimensionados y ridículos suelen funcionar como advertencias morales. Un pato gigante no es solo un chiste visual, podría haber sido una sátira sobre el miedo exagerado, algo que encaja más de lo que parece con el universo de The Witcher. Claro, también podría haber terminado sintiéndose como perder una racha de 10 en Valorant por una AFK, inesperado, frustrante y difícil de explicar a otros. Sigues caminando, y el sonido ambiente baja como si alguien estuviera deslizando un fade invisible. Te permites una sonrisa ligera, primer chiste de la noche, imaginando a Geralt usando aceite contra patos, una receta que claramente no pasó el control de calidad. Segundo chiste, visualizas el bestiario con una ilustración solemne de un ave enorme y Geralt murmurando odio los pájaros. Tercer chiste suave, piensas en Roach huyendo despavorido, porque incluso un caballo con bugs tiene límites. Como jugador veterano, sabes otro hecho conocido, CD Projekt Red retrasó el juego varias veces para pulir contenido, y aún así lanzó una experiencia gigantesca. Eso significa que lo descartado no era poco. A veces se cortan misiones completas por ritmo, otras por tono. Aquí, el tono es la palabra clave. Tú sientes esa tensión incluso ahora, en presente, mientras la noche te envuelve. El pato gigante se convierte en símbolo de una decisión creativa, no de una broma barata. Te apoyas en una valla rota, madera húmeda bajo tus dedos imaginarios. El narrador dentro de ti, esa voz que ha escuchado demasiados gameplays para dormir, baja un poco más el ritmo. La respiración se acompasa. Estás a salvo aquí. No hay combate, no hay QTE sorpresa. Solo la idea de algo que pudo ser. Y esa idea, curiosamente, relaja. Porque no tienes que optimizar builds ni pensar en pociones. Solo escuchar. Los jugadores todavía debaten si The Witcher 3 habría sido aún mejor con más rarezas abiertas, como misiones que rompen la cuarta pared o criaturas deliberadamente ridículas. Tú recuerdas misiones reales, como aquella donde ayudas a un borracho a encontrar a su esposa transformada, y te das cuenta de que el juego ya caminaba esa línea. El pato gigante, entonces,
no era una locura total, era un paso más allá. Te permites otra pausa. El viento del ventilador se mezcla con el del pantano. Sientes como la tensión del día se disuelve, como cuando guardas manualmente antes de una decisión importante. No hay prisa. Esta es solo la primera noche, el primer paso en una misión que nunca aceptarás del tablón. Y eso está bien. Te quedas mirando el lago, imaginando una silueta que nunca emergió. No hay sobresaltos. Solo agua tranquila, reflejos suaves y la certeza de que algunas historias existen solo para acompañarte hasta el borde del sueño. Respiras hondo, dejas que los hombros caigan y avanzas lentamente hacia lo que sigue, sin necesidad de saberlo todo ahora. Tú sigues avanzando sin que nadie anuncie nada nuevo, porque el camino ya estaba trazado desde antes. El tablón de anuncios del pueblo aparece ante ti como una reliquia cansada, madera astillada y clavos oxidados, ese lugar donde los contratos respiran desesperación ajena. Aquí es donde debería haber estado colgado el aviso del pato gigante, el contrato que nunca existió, arrancado antes incluso de que alguien pudiera leerlo. Tú lo observas con la misma atención con la que revisas una tienda de Steam en rebajas, sabiendo que algo interesante ya no está. El rumor dice que el encargo tenía una estructura clásica, aldeanos asustados, un lago maldito, recompensas que nunca alcanzan para cubrir el esfuerzo. Y eso encaja perfectamente con The Witcher 3, un juego ampliamente conocido por usar misiones aparentemente simples para hablar de cosas mucho más incómodas. Como hecho conocido, muchas misiones comienzan con contratos triviales y terminan explorando tragedias humanas, corrupción o decisiones moralmente grises. El pato gigante, irónicamente, habría sido solo el anzuelo. Te inclinas mentalmente sobre el tablón, leyendo papeles inexistentes. Tu cerebro rellena los huecos, porque así funcionan los jugadores, odiamos el contenido cortado, pero lo reconstruimos mejor que cualquier documento de diseño. Los jugadores todavía debaten si esta misión fue eliminada por falta de tiempo o por miedo a que rompiera la atmósfera. Tú te encoges de hombros, porque sabes que a veces se corta algo simplemente porque no se siente bien, como una mecánica que funciona en teoría pero falla a las 3 de la mañana durante pruebas internas. Hay una curiosidad excéntrica que flota alrededor de este contrato fantasma. Algunos desarrolladores han mencionado, de forma general, que The Witcher 3 tuvo ideas descartadas por ser demasiado explícitas en su humor. No es un secreto que el estudio polaco disfruta del sarcasmo, pero también es consciente de cuándo retirarse. Un pato gigante que devora redes de pesca podría haber sido gracioso 5 minutos o agotador 20 horas después. Es como ese chiste que funciona en Discord pero no en una reunión familiar. Tú imaginas al aldeano que habría colocado el aviso. Un hombre con ojeras, manos temblorosas, probablemente mintiendo un poco para que alguien acepte el trabajo. No es un monstruo normal, habría dicho. Hace quack. Sonríes apenas, segundo chiste ligero, porque incluso en un podcast para dormir el cerebro agradece algo de absurdo controlado. El tercero llega solo, piensas en Geralt cobrando extra por trauma auditivo. Sigues caminando, dejando atrás el tablón. El ritmo baja de nuevo. No hay música épica, solo pasos y ambiente. Esta sección del viaje se siente más introspectiva, como cuando revisas el historial de actualizaciones de un juego y te preguntas cuántas cosas nunca viste. Tú sabes, como jugador experimentado, que cada misión eliminada afecta el equilibrio general. Menos experiencia, menos contexto, menos rareza. Pero también menos ruido. Aquí entra el debate académico inevitable. Los jugadores todavía debaten si el contenido cortado mejora o empeora una obra final. Algunos sostienen que la poda creativa es esencial para la coherencia narrativa, otros creen que se pierde identidad en el proceso. Tú no tomas partido todavía. Te limitas a sentir el peso de la decisión mientras avanzas por un sendero que bordea el lago. El agua vuelve a aparecer, más oscura ahora. Se dice que el contrato habría guiado al jugador hasta aquí, con pistas ambientales, plumas enormes flotando, redes destrozadas, huellas absurdamente grandes. Esto conecta con un hecho conocido del juego. The Witcher 3 utiliza el entorno como narrador silencioso, enseñándote qué pasó antes de que llegaras. No necesitas diálogos largos cuando el paisaje ya habla.
En este caso, el paisaje habría tenido que hablar de algo ridículo sin volverse parodia. Te detienes. Respiras. El ventilador sigue zumbando. Todo está bien. No hay amenaza real. Este es un espacio seguro para pensar en diseño de juegos sin estrés. Te permites bajar aún más el ritmo, alargando las frases dentro de tu cabeza. Estás aquí solo para observar. Una curiosidad marginal, en versiones tempranas de desarrollo, muchos juegos incluyen misiones de tono, usadas solo para probar límites narrativos. Algunas nunca están pensadas para llegar al jugador final. El pato gigante podría haber sido exactamente eso, un experimento, una broma interna que cumplió su función y luego desapareció. Saberlo no lo hace menos interesante, al contrario, lo vuelve casi íntimo. Comparas esta sensación con perder contenido por región o versión, como cuando descubres que un juego japonés tuvo una misión exclusiva que jamás llegó a tu idioma. Se siente peor que perder una racha de 10 en Valorant por una AFK, porque aquí no hubo forma de reaccionar. Simplemente, no estuvo. Tú sigues el camino de tierra, alejándote del lago. El contrato inexistente queda atrás, pero no se disuelve. Permanece como idea. Y las ideas, curiosamente, pesan menos que las misiones reales. No te exigen decisiones, ni reflejos, ni builds óptimas. Solo te acompañan. El ritmo se estabiliza. Tu respiración también. Sabes que no aceptaste ningún contrato, pero aún así estás involucrado. Esa es la magia del gaming incluso fuera del juego, participar sin jugar. Te sientes preparado para avanzar un poco más, sin prisa, sin presión, con la tranquilidad de que nada va a saltar de la pantalla. Caminas hacia la siguiente parte del recuerdo, dejando que el silencio haga su trabajo, como un guardado automático antes de lo que venga después. Tú no necesitas verlo para saberlo, Geralt estaría cansado. Cansado de rumores, de aldeanos exagerando, de contratos que empiezan con no es peligroso y terminan con fuego, sangre y facturas impagas. Caminas con esa certeza mientras lo imaginas avanzando a tu lado, botas pesadas, espalda recta, mirada de alguien que ya ha visto demasiado para sorprenderse con facilidad. Y aún así, un pato gigante lograría arrancarle ese gesto único, una mezcla de sarcasmo seco y resignación profesional. Geralt no se ríe a carcajadas, lo suyo es el comentario breve, casi susurrado, como si el mundo no mereciera más energía. Tú lo escuchas mentalmente decir algo como claro, un pato, con ese tono que suena a que ya se arrepintió de aceptar el contrato, incluso si el contrato nunca existió. Es un rasgo ampliamente conocido del personaje, su humor es defensivo, una armadura tan importante como la espada de plata. No hace chistes para divertir, los hace para sobrevivir a lo absurdo. Sigues caminando y el entorno parece adaptarse a esa idea. Los árboles se inclinan, el viento mueve las hojas como si alguien estuviera pasando páginas invisibles. Aquí es donde la misión habría dejado espacio para diálogos opcionales, esas líneas que muchos jugadores se detienen a escuchar aunque sepan que no afectan la recompensa. Geralt habría cuestionado la historia, tú lo sabes. No porque dudara de la existencia del monstruo, sino porque el mundo de The Witcher ya le enseñó que lo ridículo y lo letal suelen compartir frontera. Los jugadores todavía debaten si el sarcasmo de Geralt funciona mejor en situaciones serias o en escenarios absurdos. Algunos sostienen que brilla más cuando contrasta con el horror, otros creen que es en lo cotidiano donde se vuelve humano. Tú caminas entre ambas posturas, sintiendo que un pato gigante habría sido el espejo perfecto para ese humor seco. Algo tan tonto que obliga a tomárselo en serio. Primer chiste ligero de esta sección, imaginas a Geralt consultando el bestiario, pasando páginas con cuidado, hasta detenerse en una hoja en blanco con un dibujo mal hecho de un pato enorme y una nota que dice no preguntes. Segundo chiste, visualizas a Vesemir suspirando profundamente, como quien ve a su alumno perder el tiempo en algo que no entrará en el examen final. Tercer chiste suave, piensas en Dandelion componiendo una balada épica titulada El Quack del Destino. Como hecho conocido, el guión de The Witcher 3 fue escrito con una atención obsesiva a la caracterización. Cada línea de Geralt busca coherencia con su pasado, con los libros y con los juegos anteriores.
Eso hace que cualquier misión descartada sea interesante no por su mecánica, sino por lo que habría revelado del personaje. ¿Cómo reacciona Geralt ante algo genuinamente absurdo que no puede explicarse con magia antigua o maldiciones complejas? La respuesta nunca llegó al jugador, pero tú la sientes latente. Te detienes un momento, como si Geralt también lo hiciera. No hay combate, no hay HUD. Solo reflexión. Aquí entra una curiosidad excéntrica. En borradores tempranos de diálogos, los escritores suelen exagerar rasgos para luego suavizarlos. Es posible que el sarcasmo en esta misión fuera demasiado evidente, demasiado frontal. Tal vez Geralt hablaba de más. Y Geralt, cuando habla demasiado, deja de ser Geralt. El camino sigue bordeando el lago. El agua refleja una figura que no está ahí. Tú sabes que el sarcasmo del brujo no es solo humor, es una herramienta para mantener distancia emocional. Aceptar un pato gigante como amenaza real implicaría admitir que el mundo aún puede sorprenderlo. Y eso, para alguien que ha vivido tanto, es casi más aterrador que cualquier monstruo. Los jugadores todavía debaten si humanizar demasiado a Geralt lo debilita o lo fortalece como protagonista. Tú te inclinas ligeramente hacia la segunda opción, pero no lo afirmas en voz alta. Aquí no hay necesidad de ganar discusiones. Solo de acompañar ideas hasta que se vuelvan suaves, como piedras pulidas por el agua. El ritmo baja otra vez. Las frases se alargan. Respiras más lento. Esta sección no necesita tensión. Es un espacio para entender a un personaje a través de algo que nunca hizo. Y curiosamente, eso resulta reconfortante. No hay decisiones equivocadas posibles. No hay finales alternativos que te persigan después. ¿Recuerdas otro hecho ampliamente conocido? Geralt suele aceptar contratos incluso cuando no cree en ellos, porque alguien necesita ayuda. No porque crea en el monstruo, sino porque cree en la desesperación humana. Un pato gigante habría sido irrelevante frente a eso. El verdadero centro siempre habría sido la gente del pueblo, su miedo, su exageración, su necesidad de que alguien más cargue con el problema. Te permite cerrar los ojos un segundo. El ventilador sigue ahí. El mundo real está en pausa. En este espacio, Geralt no lucha, no se burla en exceso, no rompe la atmósfera. Solo camina contigo, compartiendo ese silencio cómodo que solo los personajes bien escritos pueden ofrecer. Antes de avanzar, una última idea flota. A veces, lo que se corta no es lo que sobra, sino lo que duele dejar ir. El sarcasmo de Geralt frente a un pato gigante quizá fue demasiado honesto, demasiado revelador. Y por eso, nunca lo escuchaste. Tú sigues adelante, sin mirar atrás, llevando contigo esa versión del brujo que existe solo en la imaginación. El camino continúa, tranquilo, estable, como si supiera que todavía hay mucho por recorrer, pero no esta noche, no con prisa. Tú avanzas con la sensación de haber entrado en una habitación detrás del escenario, ese espacio donde ya no hay luces ni aplausos, solo mesas llenas de papeles y decisiones difíciles. Aquí no caminas por Belén, caminas por el proceso mental del diseño, por ese lugar silencioso donde las misiones nacen y donde muchas mueren sin que nadie las juegue. No hay ruptura, no hay aviso, simplemente sigues, porque la narrativa nunca se detuvo. Piensas en CD Projekt Red no como un logo, sino como un grupo de personas cansadas, cafés fríos sobre escritorios, pantallas llenas de líneas de diálogo que alguien tiene que leer en voz alta para ver si funcionan. Es un hecho ampliamente conocido que The Witcher 3 pasó por múltiples iteraciones narrativas, con misiones completas reescritas o eliminadas para mantener coherencia tonal. No se trataba de cantidad, sino de ritmo. Y el ritmo, como ahora mismo, lo es todo. El pato gigante vuelve a aparecer en tu mente, no como criatura, sino como problema de diseño. ¿Cuánto humor es demasiado humor? ¿En qué punto una rareza deja de enriquecer el mundo y empieza a convertirlo en caricatura? Tú no respondes rápido, dejas que la pregunta se estire, que respire. Los jugadores todavía debaten si The Witcher 3 habría soportado más misiones abiertamente cómicas sin perder peso dramático. No hay consenso, solo argumentos largos y apasionados. Primer chiste ligero de la sección: imaginas una reunión donde alguien dice el pato es gracioso y otra persona responde sí,
pero es existencialmente gracioso. Segundo chiste, visualizas una pizarra con pato gigante escrito en mayúsculas y subrayado 3 veces, como si así se resolviera el dilema. Tercer chiste suave, piensas en un productor preguntando si el pato necesita doblaje en 12 idiomas. Sigues avanzando y notas cómo el paisaje se vuelve más abstracto, menos físico. Es intencional. Estás dentro de la idea de contenido descartado. Aquí entra una curiosidad excéntrica, muchas misiones eliminadas no se cortan por ser malas, sino por ser demasiado buenas en una dirección equivocada. Brillan tanto que desentonan. Como una canción increíble en un álbum que rompe la atmósfera general. El pato gigante pudo haber sido eso. Tú recuerdas cómo The Witcher 3 equilibra constantemente tragedia y humor negro. Un borracho puede ser gracioso, hasta que deja de serlo. Un monstruo puede parecer absurdo, hasta que recuerdas lo que simboliza. El problema con un pato gigante no era su tamaño, sino su lectura inmediata. El cerebro del jugador se iría al chiste antes que a la reflexión. Y una vez que eso pasa, es difícil volver atrás. Los jugadores todavía debaten si el diseño de misiones debe priorizar sorpresa o coherencia. Tú caminas entre esas palabras como si fueran piedras planas sobre agua tranquila. No te caes. No te mojas. Solo avanzas. Sabes, por experiencia, que cada misión descartada es una decisión de sacrificio. Algo se pierde para que el conjunto gane estabilidad. El ritmo baja otra vez. Las frases se alargan. No hay tensión. Este es un lugar seguro, donde incluso los errores se sienten suaves. Te permites pensar en cómo habría sido jugar esa misión, aceptar el contrato, seguir pistas, descubrir la verdad, y luego, tal vez, sentir que algo no encajó del todo. Esa sensación incómoda es la que los diseñadores intentan evitar a toda costa. Como hecho conocido, The Witcher 3 fue sometido a pruebas internas exhaustivas, con testers evaluando no solo bugs, sino sensaciones. ¿Se siente Witcher? Es una pregunta real en estos procesos. El pato gigante, por muy memorable que fuera, quizá no pasó esa prueba invisible. No porque fuera malo, sino porque se sentía distinto. Te detienes. Respiras profundo. El ventilador sigue marcando el pulso de la noche. ¿Estás bien? No necesitas resolver nada. Esta sección no busca respuestas definitivas, solo comprensión. A veces, entender por qué algo no está ahí es más interesante que haberlo jugado. Antes de seguir, una última reflexión se acomoda lentamente. El diseño de juegos no es acumular ideas, es elegir cuáles dejar vivir. El pato gigante vivió lo suficiente para dejar rastro, para convertirse en rumor, en conversación, en este mismo viaje nocturno. Y eso, de alguna forma, ya es existir. Tú retomas el paso, tranquilo, con la sensación de haber visto el reverso del mapa, ese que los jugadores rara vez observan. El camino continúa sin sobresaltos, firme, como si supiera que todavía quedan capas por descubrir, pero que no hay ninguna prisa en hacerlo ahora. Tú vuelves al mundo físico sin darte cuenta, como cuando sales de un menú y el juego ya estaba corriendo. El lago reaparece, pero ahora lo miras con otros ojos. Ya no es solo un posible escenario de combate, es un espacio cargado de intención. Caminas despacio por la orilla, leyendo el terreno como lo haría un brujo, porque The Witcher 3 te enseñó que el entorno siempre cuenta una historia antes de que alguien abra la boca. Aquí, el lago que no olvidó guarda las huellas de algo que nunca sucedió, y aún así, se siente real. Sabes como hecho ampliamente conocido que el juego utiliza pistas ambientales, huellas, restos, sonidos lejanos, para guiarte sin necesidad de marcadores intrusivos. En esta misión descartada, el lago habría sido el narrador principal. Tú imaginas plumas enormes atrapadas entre juncos, redes rotas con una violencia exagerada, barcas volcadas como si algo torpe pero poderoso hubiera pasado por aquí. No necesitas verlo en pantalla, el cerebro del jugador hace el render por su cuenta. Te agachas mentalmente, tocando el agua. Está fría, inmóvil. Este lugar habría sido perfecto para bajar el ritmo del jugador, para obligarlo a observar.
Los jugadores todavía debaten si las mejores misiones del juego son las de acción intensa o las de investigación lenta, casi meditativa. Tú sabes la respuesta que sientes en el pecho, son las que te hacen caminar sin correr. Primer chiste ligero de la sección, imaginas activar los sentidos de brujo y ver todo resaltado en amarillo, excepto una huella gigantesca con forma de pata, marcada en rojo como diciendo sí, esto es ridículo. Segundo chiste, piensas en el mensaje en pantalla objeto encontrado, pluma sospechosamente grande. Tercer chiste suave, visualizas a Geralt murmurando he rastreado cosas peores, sin convencerse del todo. Hay una curiosidad excéntrica asociada a este tipo de escenarios, muchos diseñadores crean mapas completos para misiones que jamás se activan. El lago pudo haber sido ajustado, iluminado, probado una y otra vez, solo para quedar como un espacio aparentemente normal en el juego final. Eso significa que cada vez que un jugador pasa por aquí, camina sobre un fantasma de diseño sin saberlo. Pensarlo no inquieta, al contrario, tranquiliza. Tú sigues bordeando el agua. El sonido ambiente se estira, casi como una respiración larga. No hay enemigos. No hay música de combate. Solo el crujir suave de la hierba bajo tus pasos. Esta sección habría servido para preparar el tono, para que el absurdo del pato gigante se filtrara poco a poco, sin caer de golpe. El lago, silencioso, habría sido el cómplice perfecto. Los jugadores todavía debaten si el juego necesitaba más espacios de contemplación pura. Algunos dicen que ya hay suficientes, otros creen que son precisamente esos momentos los que elevan la experiencia. Tú caminas sin tomar partido. Aquí no hay que ganar discusiones, solo sentir el terreno. Como hecho conocido, The Witcher 3 usa el agua no solo como escenario, sino como frontera emocional. Lagos y ríos suelen marcar transiciones narrativas. En este caso, el lago habría sido la puerta hacia algo extraño, un paso fuera de lo familiar. El pato gigante no aparecería de inmediato, primero estaría la duda. Y la duda, en gaming, es poderosa. El ritmo baja aún más. Las frases se alargan. Respiras profundo. ¿Estás seguro? No hay jump scares. Solo una calma densa, como cuando guardas la partida y decides explorar sin objetivo. Esta noche no se trata de completar nada, solo de acompañar. Te detienes en un punto específico de la orilla. Aquí, según el rumor, el jugador habría encontrado la pista definitiva. Tú no la ves, pero la sientes. Una marca en el barro, demasiado grande, demasiado limpia. El cerebro intenta racionalizarla. ¿Un monstruo? ¿Una broma? Esa tensión suave es exactamente lo que esta misión buscaba provocar. Antes de avanzar, una última curiosidad marginal se acomoda. Algunos testers reportan misiones descartadas como memorables aún sin estar terminadas. No porque funcionen, sino porque despiertan emociones inesperadas. El lago que no olvidó cumple ese papel ahora mismo, incluso sin misión activa. Te alejas lentamente del agua. No miras atrás. Sabes que el lago seguirá ahí, quieto, guardando su secreto. Y tú sigues caminando, con el cuerpo relajado, la mente tranquila y la sensación de que incluso los lugares sin historia pueden acompañarte suavemente hacia el descanso. El camino continúa, estable, sin sobresaltos, como una música de fondo que no exige atención pero sostiene todo lo demás. Tú avanzas con una sensación extraña, como cuando sabes que algo no encaja pero tampoco amenaza con romperse. El recuerdo del lago queda atrás y ahora lo que ocupa tu mente no es el escenario, sino la idea central que nunca terminó de cuajar, un monstruo que, por su forma, choca con todo lo que The Witcher 3 hectáreas construido con tanto cuidado. No porque el mundo no tolere lo absurdo, sino porque lo absurdo aquí siempre tiene filo. Y un pato gigante, bueno, suena más blando de lo que este universo suele permitir. Caminas despacio mientras reflexionas sobre el tono. Sabes como hecho ampliamente conocido que The Witcher 3 se apoya en una atmósfera de melancolía constante, guerras perdidas, aldeas quemadas, personajes cansados de sobrevivir. Incluso cuando el juego hace bromas, estas suelen esconder algo incómodo debajo.
El problema con un pato gigante no es el tamaño ni la idea en sí, sino la reacción inmediata del jugador. La risa llega antes que la inquietud. Y una vez que eso pasa, es difícil volver al silencio pesado que define a Belén. Los jugadores todavía debaten si el tono oscuro del juego es lo que lo hace memorable o si es precisamente el contraste ocasional con lo ridículo lo que lo vuelve humano. Tú sientes ese debate sin necesidad de leerlo en un foro. Lo llevas contigo mientras caminas, como una pregunta que no exige respuesta. El pato gigante habría sido una ruptura clara, una grieta visible en la pared de tristeza cuidadosamente construida. Primer chiste ligero de la sección, imaginas la música cambiando ligeramente, como si alguien hubiera puesto un casó en la orquesta por accidente. Segundo chiste, visualizas el HUD serio del juego acompañado por un enemigo que, objetivamente, hace cuac. Tercer chiste suave, piensas en el tutorial apareciendo tarde con el mensaje esquiva las alas. Hay una curiosidad excéntrica que ronda este tema, muchos juegos eliminan enemigos no por dificultad, sino por silueta. La forma de un enemigo comunica peligro incluso antes de atacar. Un pato gigante comunica torpeza, incluso si es letal. El cerebro del jugador lo procesa como algo cómico, no como amenaza. En un juego donde la anticipación del peligro es clave, eso es un problema difícil de ignorar. Sigues caminando y el paisaje vuelve a oscurecerse ligeramente, como si el mundo mismo apoyara la decisión de cortar esa idea. Aquí no hay lugar para criaturas que parezcan sacadas de un sueño extraño después de comer demasiado tarde. Aquí todo duele, incluso cuando sonríe. El pato gigante, en este contexto, habría sido una nota discordante sostenida demasiado tiempo. Los jugadores todavía debaten si el tono de The Witcher 3 podría haberse permitido más libertad estilística sin perder identidad. Tú te das cuenta de que la identidad del juego no está en la ausencia de humor, sino en su control. Cada broma está medida, cada rareza tiene un propósito. El pato gigante, tal vez, no encontró el suyo. El ritmo baja otra vez. Respiras profundo. Esta reflexión no pesa, al contrario, se siente ordenada. Entiendes que no todo lo imaginado merece quedarse. Eso no lo vuelve inútil. Lo vuelve parte del proceso. Como builds descartadas, como habilidades que nunca usaste pero te ayudaron a entender el sistema. Antes de seguir, una última curiosidad marginal se acomoda con suavidad. Algunos diseñadores dicen que el mejor corte es el que duele hacer. Porque significa que la idea tenía fuerza. El pato gigante duele un poco precisamente porque era memorable. Y aún así, fue eliminado. Tú sigues adelante, tranquilo, con la sensación de haber comprendido algo importante sin necesidad de jugarlo. El camino continúa firme, silencioso, sosteniendo la noche como una mano estable en la espalda, guiándote hacia lo que viene después sin sobresaltos. Tú no sientes un corte, solo un cambio de temperatura, como cuando recuerdas algo familiar y el cuerpo se relaja solo. La idea del pato gigante empieza a compararse con otras rarezas que The Witcher 3 sí dejó vivir, y el contraste es inevitable. Caminas con esa lista mental de misiones extrañas que existen de verdad, recordatorios de que el juego nunca fue completamente solemne. Siempre hubo espacio para lo raro, solo no para cualquier cosa. Piensas, por ejemplo, en misiones donde el humor aparece disfrazado de tragedia o de absurdo controlado. Es un hecho ampliamente conocido que el juego incluye encargos que parecen chistes al inicio y terminan siendo sorprendentemente oscuros. Esa es la fórmula. El pato gigante, en cambio, habría empezado directamente en el territorio de la risa. Sin transición. Sin disfraz. Y ahí está la diferencia. Los jugadores todavía debaten si las misiones más recordadas son las que rompen expectativas o las que las cumplen con maestría. Tú recuerdas ambas. Recuerdas momentos donde el juego te hizo sonreír incómodo, y otros donde te dejó en silencio. El pato gigante no tenía claro a cuál de esos dos espacios quería pertenecer. Primer chiste ligero de la sección, imaginas un ranking de monstruos raros donde el pato compite con espectros y termina perdiendo por exceso de plumas. Segundo chiste, piensas en Geralt diciendo he luchado contra cosas peores, mientras el jugador claramente no le cree. Tercer chiste suave,
visualizas un logro oculto llamado Quack Final. Sigues caminando y el recuerdo de otras misiones excéntricas se vuelve más nítido. Aquí entra una curiosidad excéntrica: muchas de las rarezas que llegaron al juego final lo hicieron porque estaban ancladas en decisiones humanas, no en la criatura en sí. El monstruo siempre era un medio, no el fin. El pato gigante, según el rumor, corría el riesgo de convertirse en el centro absoluto. Y eso, narrativamente, es peligroso. Los jugadores todavía debaten si un juego de rol debe permitir misiones puramente experimentales o si todo debe reforzar el arco principal. Tú sientes que The Witcher 3 encontró su equilibrio exacto porque supo decir no a tiempo. Comparar lo que quedó con lo que se fue te da una apreciación más profunda de lo que sí jugaste. El ritmo baja de nuevo. Respiras. Estás cómodo. No hay listas, no hay estadísticas. Solo recuerdos comparados con ideas. Esta sección no busca nostalgia agresiva, sino comprensión tranquila. Te das cuenta de que lo extraño que sobrevivió al corte lo hizo porque dialogaba con el mundo, no porque gritara. Antes de avanzar, una última reflexión se acomoda: comparar contenido real con contenido descartado no genera frustración esta noche, sino gratitud. El pato gigante se convierte en referencia, en contraste, en una nota al margen que ayuda a entender por qué el resto funciona tan bien. Tú sigues caminando, con la mente clara y el cuerpo relajado, dejando que las comparaciones se disuelvan suavemente, como cuando cierras un menú y vuelves al camino principal sin prisas. Tú avanzas y el ambiente cambia de nuevo, no en color ni en forma, sino en densidad. Ya no estás solo con tus pensamientos, ahora caminas entre voces imaginadas, ecos de discusiones que nunca terminan del todo. Foros, comentarios, charlas nocturnas entre jugadores veteranos que analizan lo que The Witcher 3 es y lo que pudo haber sido. Aquí es donde la misión del pato gigante deja de ser idea y se convierte en argumento. Te detienes un momento, como si escucharas a alguien hablar a tu lado. Sabes, como hecho ampliamente conocido, que la comunidad de The Witcher es especialmente analítica. No solo juega, disecciona. Cada decisión del juego ha sido debatida durante años, desde finales alternativos hasta elecciones aparentemente menores. Una misión descartada no es un detalle pequeño, es combustible eterno para la conversación. Y el pato gigante, por lo absurdo, habría sido una chispa perfecta. Los jugadores todavía debaten si eliminar esta misión fue una decisión correcta o un acto de autocensura creativa. Algunos sostienen que habría añadido personalidad, una rareza memorable que humaniza al mundo. Otros argumentan que habría sido una distracción, un momento viral que eclipsaría historias más profundas. Tú no levantas la voz. Caminas entre ambos lados, sintiendo el peso de cada postura sin necesidad de elegir. Primer chiste ligero de la sección: imaginas un hilo titulado "El pato gigante arruinó mi inmersión", seguido por otro llamado "El pato gigante salvó mi vida". Segundo chiste: visualizas a alguien escribiendo "técnicamente no era un pato, era una alegoría". Tercer chiste suave: piensas en un debate que empieza serio y termina comparándolo con Pokémon. Sigues avanzando mientras esas voces se mezclan y bajan de volumen, como un chat de voz al que le reducen el GAN. Aquí entra una curiosidad excéntrica: muchas misiones descartadas se vuelven más famosas que las Jaggebells precisamente porque nadie puede probarlas. La imaginación colectiva las pule, las mejora, las vuelve perfectas. El pato gigante, al no existir, se libra de bugs, de animaciones torpes, de decisiones mal balanceadas. En la mente del jugador, siempre funciona. El ritmo se desacelera. Respiras. No hay urgencia por responder debates imaginarios. Esta noche no es para ganar discusiones, sino para observarlas desde lejos, como luces en ventanas ajenas. Tú entiendes que el valor de esta misión fantasma no está en si habría sido buena o mala, sino en cómo sigue generando conversación años después. Los jugadores todavía debaten si el legado de The Witcher 3 incluye tanto lo que se jugó como lo que se perdió. Tú sientes que sí. Cada argumento, cada teoría, añade capas al mundo. El pato gigante se vuelve símbolo de esa relación viva entre desarrolladores y comunidad, donde incluso el silencio comunica algo.
Antes de seguir, una última reflexión se acomoda con suavidad: debatir sobre contenido inexistente es una forma de cariño. Nadie discute lo que no importa. Y esta misión descartada importa precisamente porque el juego dejó huella suficiente para que la gente quiera más, incluso de lo que nunca tuvo. Tú sigues caminando, dejando atrás las voces, sintiendo cómo el ruido se convierte en un murmullo lejano. El camino se despeja. La noche se siente estable otra vez. Estás listo para avanzar sin cargar opiniones ajenas, solo con la calma de haberlas escuchado. Tú sigues caminando y, sin aviso, la imaginación empieza a construir sistemas. No escenas, no diálogos, sino engranes invisibles girando con suavidad. Es el momento en que te preguntas cómo habría jugado realmente esa misión, más allá del rumor y del debate. Aquí no hay foros ni opiniones, solo mecánicas posibles, botones que nunca presionaste, decisiones que jamás aparecieron en pantalla. Y curiosamente, eso también relaja. Te imaginas aceptando el contrato inexistente y activando una cadena de investigación clásica. Sabes, como hecho ampliamente conocido, que The Witcher 3 estructura muchas misiones alrededor de preparación más que de combate. Rastrear, leer el bestiario, elegir aceites y bombas adecuadas suele importar más que la habilidad pura. El pato gigante, en ese sentido, habría sido una prueba interesante, una criatura físicamente ridícula, pero mecánicamente tratada con absoluta seriedad. Los jugadores todavía debaten si las mejores misiones del juego son las que te obligan a pensar antes de desenvainar la espada. ¿Tú recuerdas cuántas veces el juego te castigó por ir sin preparar? En esta misión, la preparación habría sido parte del chiste silencioso. Aplicar aceite, lanzar una bomba, esquivar, todo contra algo que parece no merecerlo. Esa disonancia habría sido deliberada. Primer chiste ligero de la sección: imaginas el mensaje preparación recomendada apareciendo mientras enfrente hay, objetivamente, un pato. Segundo chiste: visualizas una bomba perfectamente calculada fallando porque el enemigo simplemente aletea torpemente. Tercer chiste suave: piensas en Geralt rodando en cámara lenta para esquivar plumas. Sigues avanzando y la idea del combate se vuelve más clara. El pato gigante probablemente no habría sido rápido, pero sí impredecible. Golpes amplios, daño en área, ataques que obligan a mantener distancia. Mecánicamente, eso encaja. El problema nunca fue cómo funcionaría, sino cómo se sentiría. El cerebro del jugador evalúa amenaza antes que patrones, y aquí la silueta vuelve a ser el obstáculo. Aquí entra una curiosidad excéntrica: en desarrollo de juegos, muchas mecánicas funcionan perfectamente en pruebas internas pero fallan emocionalmente. El input responde, el daño está balanceado, pero el jugador no se involucra. El pato gigante pudo haber sido una pelea sólida, que nadie tomara en serio. Y un combate sin tensión es solo ejercicio. El ritmo baja. Respiras profundo. No hay estrés. Esta sección no exige reflejos, solo imaginación tranquila. Tú piensas en decisiones alternativas: matarlo o ahuyentarlo. Descubrir que no es un monstruo sino una maldición absurda. The Witcher 3 es conocido por ofrecer finales distintos incluso en misiones pequeñas. El pato gigante podría haber tenido más de una resolución, y eso lo hacía tentador. Los jugadores todavía debaten si el juego habría ganado con más misiones de solución no violenta. Tú sientes que aquí habría habido espacio para eso. Tal vez el pato no necesitaba morir. Tal vez solo necesitaba volver a ser normal. Esa posibilidad suaviza la idea, la vuelve menos caricaturesca y más coherente con el espíritu del juego. Te detienes un momento. El ventilador sigue marcando el pulso. Todo está bajo control. Esta exploración de lo que pudo ser no te acelera, te acomoda. Entiendes que las mecánicas imaginadas son tan reales para el jugador como las jugadas, porque activan la misma parte del cerebro. Antes de avanzar, una última reflexión se asienta lentamente: pensar en sistemas que nunca existieron es una forma de jugar sin pantalla. No hay fracaso posible. No hay muerte. Solo posibilidades ordenadas, flotando con calma.
Tú sigues adelante, dejando que las mecánicas se disuelvan como menús cerrados, confiando en que el camino continuará estable, sin sobresaltos, llevándote suavemente hacia la siguiente parte del viaje nocturno. Tú avanzas y algo se acomoda por dentro, como cuando entiendes una regla invisible después de muchas horas de juego. Ya no estás pensando en la criatura ni en la misión, sino en ese equilibrio frágil que sostiene todo el mundo de The Witcher 3, el humor frente a la inmersión. Caminas con esa idea flotando, suave, sin necesidad de empujarla. Aquí no hay enemigos, solo conceptos que se dejan observar. Sabes, como hecho ampliamente conocido, que The Witcher 3 se construye sobre una inmersión constante. El mundo no te recuerda que es un juego, tú te olvidas solo. Cada sonido, cada gesto, cada silencio está ahí para que permanezcas dentro. El humor existe, sí, pero suele aparecer como una grieta pequeña, nunca como una puerta abierta de golpe. El pato gigante, por definición, habría sido una puerta. Los jugadores todavía debaten si romper la inmersión de forma consciente puede fortalecerla después. Algunos sostienen que una risa bien colocada hace que el drama posterior golpee más fuerte. Otros creen que una vez que sales del mundo, cuesta volver. Tú caminas entre esas ideas con calma, sintiendo que ambas tienen razón dependiendo del momento. El problema no es el humor, es su volumen. Primer chiste ligero de la sección, imaginas al juego mostrando inmersión, off durante 5 segundos y luego volviendo a encenderla como si nada. Segundo chiste, piensas en alguien diciendo es solo un pato justo antes de una pantalla de carga dramática. Tercer chiste suave, visualizas a Geralt mirando a cámara y decidiendo no hacerlo. Sigues caminando y recuerdas otras franquicias donde el humor rompe la cuarta pared sin pedir permiso. Aquí entra una curiosidad excéntrica, muchos estudios definen reglas internas sobre qué tipo de humor está permitido en su mundo. En The Witcher, la regla no escrita parece ser que la broma nunca debe ser más importante que la consecuencia. El pato gigante corría el riesgo de invertir esa prioridad. El ritmo baja otra vez. Respiras profundo. Estás cómodo. Esta reflexión no genera ansiedad, al contrario, ordena ideas. Entiendes que la inmersión no es fragilidad, es disciplina. Y mantenerla durante decenas de horas requiere renunciar a tentaciones creativas, incluso a las divertidas. Los jugadores todavía debaten si la inmersión es una responsabilidad del juego o del jugador. Tú sientes que es un acuerdo silencioso entre ambos. El juego promete coherencia, el jugador promete entregarse. El pato gigante, aunque tentador, habría puesto a prueba ese pacto de una forma demasiado evidente. Te detienes un instante, como si el mundo hiciera una pausa natural. No hay música. No hay indicadores. Solo respiración y pensamiento lento. Esta sección se siente como ajustar el brillo y el volumen antes de seguir jugando de noche, buscando comodidad más que impacto. Antes de avanzar, una última reflexión se acomoda con suavidad. Renunciar a una broma puede ser el acto más serio de amor hacia un mundo ficticio. El pato gigante no fue rechazado por ser tonto, sino por ser demasiado ruidoso en un lugar que necesitaba susurros. Tú sigues adelante, con la sensación de haber entendido una regla invisible del viaje, caminando tranquilo, estable, dejando que el humor y la inmersión encuentren su equilibrio natural mientras la noche avanza contigo. Tú sigues caminando y el mundo empieza a sentirse más antiguo, como si cada paso activara ecos de historias contadas alrededor de un fuego. Ya no estás pensando solo en diseño o en debates modernos, ahora el pato gigante se desliza hacia un territorio más viejo, más profundo. El folclore. Esa capa silenciosa que siempre ha estado debajo de The Witcher, sosteniéndolo sin llamar la atención. Caminas despacio, porque aquí las ideas no se persiguen, se escuchan. Sabes, como hecho ampliamente conocido, que el universo de The Witcher bebe directamente de mitos y cuentos europeos, especialmente eslavos. Criaturas extrañas, maldiciones absurdas, animales que no deberían existir tal como se describen, todo eso ya estaba ahí mucho antes de que alguien encendiera una consola. En ese contexto, un pato gigante deja de parecer un chiste moderno y empieza a sonar como algo sacado de un cuento contado a un niño para enseñarle a no confiar en las apariencias.
Los jugadores todavía debaten si The Witcher 3 habría ganado mostrando de forma más explícita sus raíces folclóricas más absurdas. Tú sientes que el juego siempre las insinuó, pero rara vez las puso en primer plano. El pato gigante, de haber existido, habría sido una de esas historias que parecen simples hasta que entiendes lo que representan. No miedo al animal, sino al desorden, a lo que no encaja en lo conocido. Primer chiste ligero de la sección, imaginas a un aldeano diciendo no es un pato normal con absoluta seriedad, como si eso aclarara todo. Segundo chiste, piensas en el folclore evolucionando hasta convertirse en un patch note. Tercer chiste suave, visualizas a un erudito explicando que técnicamente es un ave liminal. Sigues caminando y la noche se vuelve más espesa, pero no peligrosa. Este es un espacio seguro, de reflexión lenta. Aquí entra una curiosidad excéntrica, en muchos cuentos tradicionales, los animales gigantes no son villanos, sino pruebas. No se derrotan con fuerza, sino con comprensión. Eso encaja sorprendentemente bien con el espíritu del brujo, alguien que no mata por matar, sino por equilibrio. Los jugadores todavía debaten si el juego podría haber explorado más soluciones simbólicas en lugar de combates directos. Tú sientes que el pato gigante habría sido un candidato perfecto para eso. No una pelea épica, sino un rompecabezas narrativo, una historia que se resuelve entendiendo el origen de la rareza. El ritmo baja aún más. Las frases se alargan. Respiras profundo. No hay tensión. Esta sección no empuja, acompaña. Te das cuenta de que, visto desde el folclore, el pato gigante no era una broma moderna, sino una herencia mal interpretada. Tal vez demasiado sutil para un público amplio. Tal vez demasiado extraña para sobrevivir al corte final. Antes de avanzar, una última reflexión se posa con calma. Cuando un juego adapta mitos antiguos, siempre tiene que decidir cuánto explicar y cuánto dejar implícito. El pato gigante quizá pedía demasiada fe del jugador, demasiada disposición a aceptar lo extraño sin ironía. Tú sigues caminando, con una sensación de antigüedad tranquila, como si hubieras escuchado un cuento antes de dormir. El camino continúa firme, sin sobresaltos, llevándote suavemente hacia la siguiente capa del viaje. Tú sigues caminando y el mundo se adelgaza, como si el tiempo se hubiera acercado demasiado a una fecha límite. La noche que imaginas ahora no es la de Belén, sino la de un estudio encendido a deshoras, pantallas brillando en una oficina silenciosa. No hay pantanos ni lagos, hay listas, builds finales, decisiones que pesan más cuanto menos tiempo queda. Esta es la noche antes del lanzamiento, cuando todo lo que no encaja debe quedarse atrás. Sabes, como hecho ampliamente conocido, que The Witcher 3 pasó por una etapa final de pulido donde se priorizó estabilidad, ritmo y coherencia por encima de ideas sueltas, por muy queridas que fueran. En ese punto, cada misión se evalúa no por lo interesante que es en aislamiento, sino por cómo afecta el viaje completo del jugador. El pato gigante llega a esa mesa como una historia divertida y peligrosa. Caminas entre escritorios imaginarios. Ves documentos abiertos, diálogos resaltados, notas al margen. Aquí es donde alguien tuvo que decir no. No por falta de cariño, sino por responsabilidad. Los jugadores todavía debaten si las decisiones de último momento son las que más definen un juego, o si solo corrigen errores obvios. Tú sientes que son las más honestas, porque no hay tiempo para el ego, solo para el conjunto. Primer chiste ligero de la sección, imaginas a alguien preguntando ¿y si lo dejamos y vemos qué pasa? Y toda la sala respondiendo con un silencio aterrador. Segundo chiste, visualizas un botón rojo etiquetado cortar pato. Tercer chiste suave, piensas en un desarrollador guardando el archivo con un suspiro largo y dramático. Sigues avanzando y notas algo importante, en esta etapa, nadie piensa en teorías futuras ni en debates de foros. Se piensa en el jugador cansado, en sesiones largas, en no romper la atmósfera después de 20 horas de inversión emocional. Aquí entra una curiosidad excéntrica, muchos contenidos descartados en la recta final no se eliminan por completo, solo se desactivan. Permanecen en el código, como recuerdos dormidos, por si algún día vuelven a necesitarse. El pato gigante pudo haber quedado ahí, silencioso, esperando una oportunidad que nunca llegó.
El ritmo baja. Respiras profundo. Esta sección no genera tensión, genera respeto. Entiendes que decir no a una idea propia es una de las cosas más difíciles en cualquier proceso creativo. Y hacerlo justo antes de lanzar un juego de esta escala requiere una confianza enorme en la visión general. Los jugadores todavía debaten si el juego habría sido diferente con unos meses más de desarrollo. Tú te das cuenta de que siempre habría algo más que añadir. El punto no es terminar, sino detenerse. Y detenerse a tiempo es una habilidad que pocos estudios dominan. Te detienes un momento, como si escucharas el clic final de un build cerrado. No hay aplausos. No hay celebración. Solo una calma tensa, seguida de cansancio. El pato gigante no está en la versión final, pero su ausencia no se siente como vacío. Se siente como orden. Antes de avanzar, una última reflexión se acomoda con suavidad. Muchas de las mejores experiencias que recuerdas existen gracias a cosas que nunca viste. El contenido descartado no es pérdida, es estructura invisible. Tú sigues caminando, dejando atrás esa oficina imaginaria, con la sensación de haber presenciado una decisión importante sin dramatismo. El camino continúa estable, silencioso, preparándote para lo que viene después, sin prisa, sin ruido. Tú sigues caminando y algo curioso ocurre, empiezas a sentir nostalgia por algo que nunca jugaste. No es una nostalgia ruidosa ni dramática, sino una más suave, casi académica, como cuando recuerdas un tráiler antiguo que prometía una escena que jamás apareció en el juego final. Aquí, el pato gigante ya no es idea ni debate ni decisión de estudio, es ausencia. Y la ausencia, extrañamente, también pesa. Sabes, como hecho ampliamente conocido, que The Witcher 3 dejó a muchos jugadores con la sensación de haber vivido algo completo, cerrado, casi definitivo. Y aún así, existen capas de contenido que jamás tocaste. Personajes con líneas cortadas, rutas narrativas simplificadas, misiones que solo sobreviven como rumores. El pato gigante pertenece a ese grupo especial, contenido que no se perdió durante tu partida, sino antes de que tú llegaras. Los jugadores todavía debaten si es legítimo sentir nostalgia por contenido inexistente o si eso es solo una idealización. Tú no lo analizas demasiado. Lo sientes. Es similar a esa melancolía extraña que aparece al terminar un juego largo y darte cuenta de que no hay más caminos nuevos, aunque sepas que el viaje fue completo. El pato gigante se convierte en símbolo de lo que no fue necesario, pero pudo haber sido curioso. Primer chiste ligero de la sección, imaginas a alguien diciendo mi misión favorita es la que no jugué. Segundo chiste, visualizas un video titulado La misión secreta que nunca desbloqueaste, porque no existe. Tercer chiste suave, piensas en una speedrun del pato gigante con tiempo récord infinito. Sigues caminando y la nostalgia se vuelve más clara, más tranquila. Aquí entra una curiosidad excéntrica, los jugadores tienden a recordar con más cariño el contenido oculto o inaccesible que el que está siempre disponible. Lo raro, lo perdido, lo incompleto, activa la imaginación. El pato gigante, al no haber sido jugado, nunca pudo decepcionar. Siempre será perfecto en la memoria colectiva. El ritmo baja otra vez. Respiras profundo. Esta sección no duele. No hay frustración ni enojo. Solo una aceptación serena de que no todo está hecho para ser experimentado directamente. Algunas ideas existen para acompañar, no para ejecutarse. Los jugadores todavía debaten si el legado de un juego incluye también sus fantasmas. Tú sientes que sí. Porque esos fantasmas ayudan a entender el alcance real de la obra. Saber que The Witcher 3 pudo haber sido diferente, pero eligió ser lo que es, refuerza su identidad en lugar de debilitarla. Te detienes un momento. El ventilador sigue sonando. Todo está bajo control. Esta nostalgia no acelera el pulso, lo baja. Es una emoción segura, sin riesgo, sin consecuencias. No hay decisiones equivocadas posibles aquí. Antes de seguir, una última reflexión se acomoda lentamente. A veces, no jugar algo es parte de la experiencia de jugar. El pato gigante no está en tu memoria como evento, sino como posibilidad. Y las posibilidades, cuando no se concretan,
permanecen abiertas para siempre. Tú sigues caminando, con la sensación de haber soltado algo sin perderlo del todo. El camino continúa firme, silencioso, preparándote para el cierre del viaje, con la calma de quien ya no necesita más contenido para sentirse completo. Tú sigues caminando con una ligereza nueva, como si la nostalgia hubiera dejado espacio para algo más estable. Ya no cargas preguntas ni debates, ahora lo que te acompaña es una comprensión tranquila. El pato gigante, esa misión descartada que nunca tocaste, empieza a sentirse menos como una ausencia y más como una influencia silenciosa. Algo que no viste, pero que empujó al juego a ser exactamente lo que recuerdas. Sabes, como hecho ampliamente conocido, que The Witcher 3 es citado a menudo como ejemplo de coherencia narrativa en mundos abiertos. No solo por lo que incluye, sino por lo que evita. Cada misión que quedó fuera ayudó a definir el tono de las que sí entraron. El pato gigante, al ser descartado, permitió que otras historias respiraran mejor, que no compitieran con una rareza demasiado llamativa. Los jugadores todavía debaten si el legado de un juego se construye solo con lo que se juega o también con las decisiones invisibles que lo moldean. Tú caminas con la sensación de que ambas cosas son ciertas. El legado no es solo una lista de misiones completadas, es una arquitectura completa, donde incluso los pasillos cerrados sostienen el edificio. Primer chiste ligero de la sección, imaginas a alguien diciendo este juego es perfecto y otro respondiendo sí, porque le quitaron un pato gigante. Segundo chiste, visualizas un documental serio con música dramática dedicado exclusivamente a lo que fue eliminado. Tercer chiste suave, piensas en un Made susurrando algún día. Sigues avanzando y el paisaje se vuelve más simple, más limpio. Esta sección no necesita adornos. Aquí entra una curiosidad excéntrica, muchos juegos que envejecen bien lo hacen porque sus cortes fueron más estrictos que sus ambiciones. Menos no siempre es poco, a veces es preciso. El pato gigante se convierte en ejemplo de esa precisión. El ritmo baja de nuevo. Respiras profundo. Todo se siente en su lugar. Entiendes que el contenido descartado no desaparece del todo, se transforma en criterio, en aprendizaje, en una versión más sólida de lo que queda. El pato gigante no está en The Witcher 3, pero su sombra ayudó a que el mundo se sintiera más creíble. Los jugadores todavía debaten si descubrir contenido cortado arruina la magia o la fortalece. Tú sientes que, esta noche, la fortalece. Saber que hubo decisiones difíciles detrás del juego que amas lo vuelve más humano, más real. No fue un accidente, fue una construcción consciente. Te detienes un momento. No hay música. No hay urgencia. Esta sección se siente como el tramo final antes de un campamento seguro. No hay enemigos adelante. Solo un camino estable que conduce hacia el descanso. Antes de avanzar, una última reflexión se acomoda con suavidad. Aceptar que algo no está ahí no significa perderlo, sino entender su función. El pato gigante cumplió la suya al no existir, y eso también es una forma de éxito. Tú sigues caminando, con paso firme y tranquilo, sintiendo que el viaje se acerca a su cierre natural, sin prisas, sin sobresaltos, acompañado solo por la certeza de que todo está exactamente donde debe estar. Tú avanzas sabiendo, sin que nadie tenga que decírtelo, que este es el último tramo del camino. No hay fanfarrias ni un jefe final esperando, solo una sensación clara de conclusión. El mundo sigue ahí, pero tu recorrido por esta idea, la misión descartada, el pato gigante, la decisión de no incluirlo, llega a su punto natural de descanso. No se siente abrupto. Se siente correcto. Como hecho ampliamente conocido, The Witcher 3 logró algo poco común, que el final del viaje importe tanto como el inicio. No solo en su historia principal, sino en la manera en que el jugador se despide del mundo. Tú recuerdas esa sensación, apagar la consola sabiendo que no quedó nada pendiente emocionalmente, aunque hubiera misiones sin hacer. El pato gigante encaja aquí como recordatorio final de que no todo lo pendiente es una falla. Los jugadores todavía debaten si un juego debe mostrarlo todo o si parte de su fuerza está en sugerir. Tú estás claramente del lado de la sugerencia esta noche. Porque lo sugerido permanece contigo más tiempo. Lo que no viste sigue trabajando en tu imaginación incluso cuando ya no estás jugando.
Primer chiste ligero de la sección: piensas que el pato gigante tuvo el mejor contrato posible, cobrar sin aparecer. Segundo chiste: imaginas a Geralt diciendo he visto cosas peores, sin especificar. Tercer chiste suave: consideras que el pato gigante es el NPC más descansado del juego. Sigues caminando y el ritmo baja de forma deliberada. Aquí entra una curiosidad excéntrica: muchos desarrolladores guardan más cariño por el contenido que tuvieron que cortar que por el que llegó al producto final. Porque ahí están las ideas más libres, las menos restringidas. El pato gigante no fue eliminado por ser malo, sino por ser demasiado distinto. Y eso le da una dignidad extraña. El ambiente es estable, casi inmóvil. No hay peligro. No hay tensión. Todo invita a soltar. Entiendes que esta historia no trataba realmente del pato, sino del proceso. De cómo una obra se define tanto por sus límites como por sus ambiciones. El pato gigante es solo la forma más fácil de verlo. Los jugadores todavía debaten si conocer estos detalles detrás de escena cambia la experiencia original. Tú sientes que no la cambia, la completa. Ahora, cuando piensas en The Witcher 3, no solo recuerdas lo que jugaste, sino también lo que el juego decidió no ser. Y eso lo vuelve más claro, más nítido en tu memoria. Te detienes por última vez. El ventilador sigue ahí. El cuerpo está relajado. La mente no corre. Esta sección no busca sorprenderte, busca dejarte en un estado estable, casi flotante. No hay más revelaciones necesarias. Antes de dar el último paso, aceptas una idea final: no todas las misiones están hechas para ser completadas. Algunas existen solo para enseñarte algo sobre el camino. El pato gigante no necesitaba ser cazado, escoltado o derrotado. Su función era otra: recordarte que incluso en los mundos más grandes, elegir qué no hacer es parte esencial del diseño. Tú sigues caminando, y el camino se convierte lentamente en descanso. Ahora todo se mueve más despacio. Las ideas ya no llegan en ráfagas, se acomodan una tras otra, con espacio suficiente entre ellas para respirar. Si piensas en el recorrido completo, notas que no hubo prisa real en ningún momento. Incluso cuando hablábamos de decisiones difíciles o contenido descartado, el tono se mantuvo estable, seguro, como una guía que sabe exactamente por dónde va. En The Witcher 3, avanzar casi siempre significa observar antes de actuar. Evaluar el terreno. Entender el contexto. Aquí ocurre lo mismo. El pato gigante, esa misión descartada, ya no es un misterio ni una anécdota curiosa, es una lección tranquila sobre enfoque y dirección. Saber cuándo seguir adelante y cuándo dejar algo atrás. Alargas las frases en tu mente, igual que el juego alarga ciertos silencios antes de dejarte tomar control. No hay confusión. Todo está claro. El mundo es amplio, pero tú sabes dónde estás parado. Esa sensación de control, incluso cuando no haces nada, es parte de la seguridad que transmiten los grandes juegos y también las grandes historias. No importa si el camino fue largo o corto. Importa que fue coherente. Que cada paso tuvo intención. Que incluso lo que no ocurrió tuvo un propósito definido. Eso te prepara, no solo para el próximo desafío en un juego, sino para cualquier recorrido que empiece con curiosidad y termine con calma. La imagen final es simple: un sendero silencioso, una luz suave, ningún enemigo a la vista. Solo tú, respirando con tranquilidad, sabiendo que cuando decidas levantarte y seguir jugando, o simplemente dormir, estarás listo.